Bienvenidos a una nueva edición de Dividend Talks, un espacio para conversar con distintos referentes del mundo económico y de las finanzas. Hoy, primer capítulo Dividend Talks México y con una invitada especial. Para acompañarnos, en este caso y en este estreno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, presente desde Ciudad de México, la economista y especialista en análisis económico y financiero, Janet Quirós. Bienvenida, Janet, muy buenas tardes. Gracias, es un placer poder participar en esta charla con ustedes, Iván Ezequiel. Doy la bienvenida también al resto de los integrantes de nuestro panel, Iván Chomer, CEO de Dividends. Bienvenido, Iván. Hola, Juan, ¿Cómo muchas va gracias. eso? Todo muy bien. Y un placer también saludar a Ezequiel Chomer, CFO de Dividends. ¿Cómo andás, Ezequiel? Muy bien, gracias, orden. Juan. Muy bien. Bienvenida, Janet, a vos también. Un gusto estar con ustedes. Janet, vamos a ir a la actualidad rápidamente de México a nivel económico. A principios de junio, el presidente López Obrador afirmó que la economía de México iba a crecer 4% durante este año, el doble justamente de lo que previó el FMI. ¿Cómo pronosticás vos, Janet, que seguirá la situación económica durante, obviamente, los próximos meses? ¿Y qué medidas crees que están produciendo mayor impacto en este crecimiento? Así es, como bien lo comentas, vemos que en lo que va de 2023, la economía de México ha presentado una resiliencia bastante destacada y me parece que obedece a varios factores, aunque pues destacaría el comportamiento que ha presentado la economía de Estados Unidos, que pues realmente ha tenido un inicio de año mucho más positivo de lo que se pensaba, en gran medida a la resiliencia que ha mostrado el mercado laboral. En este sentido, vemos que las proyecciones para este año de diversos organismos internacionales, pero también de agencias locales, han venido mejorando pues en lo que va de todo el año. En particular, me gustaría destacar la proyección del Fondo Monetario Internacional, que en su documento sobre perspectivas económicas, publicado apenas el mes pasado, vimos que pues hicieron revisiones muy significativas en las proyecciones sobre el PIB de México. Ahora el organismo está esperando que el PIB de México crezca a una tasa del 2.6% este año. Esto en lugar del 2.8% que preveía apenas en abril. Vemos que ya con los datos observados hasta el primer semestre del año, la actividad económica de México presenta un crecimiento del 3.6% a tasa anual. Con esto marcó el tercer trimestre de expansión y con esto me refiero a que fue el tercer máximo histórico consecutivo y por sectores vemos que pues en general, o sea, los tres grandes componentes del PIB están presentando un desempeño positivo. Gracias, Janet. Siguiendo con la economía de México, en el transcurso de este 2023, el peso mexicano experimentó un incremento del 14,53% en su valor respecto al dólar estadounidense. ¿Cuáles crees vos que son los principales factores que han permitido esta apreciación y cómo han reaccionado los mercados financieros respecto a esta noticia? Sí, hemos visto que realmente el peso mexicano ha presentado un comportamiento bastante positivo en este 2023. Ya lo comentabas como a lo largo de estos meses, pues ha presentado una apreciación bastante significativa, colocándose en la segunda posición dentro de las monedas que presentan una mayor ganancia frente al dólar, pero no solo eso, o sea, si consideramos el comportamiento desde el 2022, vemos que las ganancias ascienden a casi el 17% y pues si lo vemos desde ese periodo, pues estaríamos viendo que el peso mexicano es el que presenta pues el mayor avance del total de las divisas a nivel mundial. Y esto tiene varias explicaciones. Por un lado, pues vemos que el dólar, si lo medimos a través del índice DXY, que contabiliza el desempeño del dólar frente a 6 monedas de países desarrollados, ha venido debilitándose ante la expectativa de que la Reserva Federal pronto termine con su ciclo restrictivo y ante el debilitamiento del dólar, por el contrario, hemos visto
que el peso mexicano ha venido ganando terreno. Pero además, o sea, si vemos en la parte fundamental, como ya lo comentaba, la economía de México está fuertemente integrada con la de Estados Unidos. Y bueno, como destaca el comportamiento de las exportaciones de México, que pues han presentado un comportamiento bastante positivo, lo cual ha explicado en mayor medida pues este nivel que ha alcanzado el tipo de cambio. De hecho, entre las principales fuentes de ingresos de dólares a México, en primer lugar, por mucho, son las exportaciones de mercancías. En segundo lugar, ya se encuentran las remesas, que pues han presentado crecimientos bastante significativos desde que estalló la pandemia. En tercer lugar se encuentra la inversión extranjera directa y también, sobre todo el año pasado, el tipo de cambio se vio muy beneficiado por las exportaciones petroleras. Además de que, pues también el turismo extranjero que ingresa a México también se ha recuperado de manera muy significativa. Otro de los factores que también está apoyando al tipo de cambio pesos por dólar, pesos mexicanos, son pues el diferencial que existe entre la tasa de interés de Estados Unidos y de México. Actualmente este diferencial se encuentra en 550 puntos base y pues realmente es un diferencial bastante elevado considerando que el riesgo país de México se ha mantenido bastante acotado, inclusive en este 2023, este riesgo país medido a través de los CDS a 5 años ha disminuido, lo cual nos dice es que ante un riesgo acotado, la sobreprima por riesgo que está pagando México es bastante atractiva, además de que en términos absolutos, la tasa de interés de referencia en un nivel del 11.25% resulta bastante atractiva también para inversionistas internacionales. Esto, además de que, pues bueno, sabemos que el peso mexicano es la tercera divisa de economías emergentes más utilizada en los mercados cambiarios a nivel mundial, acapara 1.5% del total de las transacciones que por día, de acuerdo con el Banco Interamericano de Pagos, la transaccionalidad del peso mexicano asciende a 14,000 millones de pesos por día. Y de ahí, o sea que vemos que, por ejemplo, las posiciones netas de especuladores de futuros del peso en los mercados de Chicago, las posiciones netas se mantienen largas, o sea, es decir, o sea, las expectativas que se tienen, las apuestas que se tienen sobre el peso es que pues se siga apreciando. De ahí, o sea que pues vemos que en distintos mercados pues el apetito por esta moneda ha venido incrementándose. Iván Ezequiel, bueno, muy buenas las consideraciones de Janet y un peso mexicano que se empieza a fortalecer respecto al dólar. ¿Qué piensan ustedes de esto? Sí, yo creo que todo lo que perfectamente estuvo escribiendo Janet tiene que ver en gran medida con un cambio geopolítico muy importante que hay en el mundo y un tema de diversificación de riesgo del mercado americano. Claramente México es un país que todavía tiene muchísima o gran parte de sus ingresos por exportaciones que son dependientes del mercado americano y de la importación del mercado americano, y en esta decisión política que viene de a poco formando Estados Unidos, principalmente para competir, digamos, para sacarle competitividad en todo caso a China o perder dependencia de las exportaciones chinas, y también lo que está pasando un poco en Europa, empieza a generar obviamente que Estados Unidos busque nuevos aliados o el crecimiento de nuevos aliados, mejor dicho, y en este caso México es, me parece, el gran ganador o el gran predilecto a empezar a cubrir esta necesidad que antes la estaban cubriendo otros mercados, y Estados Unidos cambia su visión o su política para cubrirse y diversificar su riesgo. En este sentido, obviamente, México aprovecha el momento de manera espectacular y ve ahí obviamente un fortalecimiento de la moneda. Yo creo que básicamente, creo que diría que ese es un poco el mayor de los, o sea, como el mayor de los factores, así generalizando un poco todo lo que Janet comentó, me parece que es como el gran factor, ¿no?, que está ahí sobre la mesa. Ezequiel, ¿algún aporte? No mucho más para agregar, simplemente que siendo las exportaciones en México más del 25% de su PIB, lo constituye un agente de comercio mundial
fundamental, y más refiriéndome a lo geopolítico que mencionaba Iván recién. Después del COVID hay una búsqueda de lo que es mayor resiliencia en la cadena de suministros, y estando en lo que son China y otros países del sudeste asiático más con posibles amenazas geopolíticas, y lo que es Rusia y Asia Central también con posibles conflictos, lo que son los recursos energéticos de México pasan a tener un papel más predominante en el comercio con los Estados Unidos, con lo cual no hay nada que diga que la situación pueda variar demasiado en un futuro cercano. Janet, seguimos con la economía de México y la pregunta es, ¿cuáles son las proyecciones a corto y largo plazo para las tasas de interés en tu país? Pues mira, hemos visto que la inflación ha venido disminuyendo de manera constante. Después de que tocamos un techo el año pasado, la inflación general ya alcanza un nivel del 4.79%, que pues de alguna manera se acerca más, cada vez más al objetivo puntual de Banco de México, que es del 3%. Sin embargo, de acuerdo con lo que establece el Banco Central, este objetivo puntual permite un rango de variabilidad de 1 más o 1 menos por ciento. De ahí que, bueno, pues estamos cada vez más cerca al 4%. Sin embargo, pues este comportamiento no lo observamos en la misma medida en la inflación subyacente. Esta inflación que pues es, digamos que el centro de atención de los bancos centrales, debido a que refleja en mejor medida cuál es el desempeño de la oferta y la demanda, que al final terminan determinando los precios que se cubren dentro de este rubro. Para el caso de la inflación subyacente, vemos que está presentado una tendencia a la baja, pero ha sido mucho más gradual, de tal manera que la inflación subyacente anual se encuentra en un nivel de 6.64%. Esto es importante, ya que dado que esta inflación todavía se encuentra muy lejos de alcanzar este nivel objetivo por parte de Banco de México, vemos poco probable que pues empiecen a reducir la tasa de interés de referencia en los próximos meses. Y bueno, vemos este comportamiento diferenciado respecto a la inflación no subyacente, en la que se contabilizan principalmente los productos de bienes más volátiles. Con ello me refiero, por ejemplo, a los precios de la energía, también a los precios de agropecuarios. En particular, en lo que respecta a los precios de la energía, hemos visto que ahora estamos enfrentando una base de comparación mucho más elevada, considerando que fue hace un año cuando vimos que los precios de estos bienes repuntaron con fuerza ante la invasión de Rusia a Ucrania y ante pues las sanciones que se implementaron a este país. De ahí, o sea que pues ante todos estos factores vemos, como les comentaba, una mayor probabilidad de que pues la tasa de interés en México se mantenga elevada por un tiempo prolongado, de acuerdo con la guía que ha establecido el Banco Central, pero pues aún así no descartamos que se presenten algunos recortes, digamos que quirúrgicos, para pues evitar, o sea, que la política monetaria restrictiva profundice mucho más ante pues esta mejoría que se está observando en la inflación esperada para los próximos 12 meses. Janet, el nearshoring, bueno, es justamente una tendencia que viene en crecimiento. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Con mucho gusto. Realmente este término del nearshoring no es un concepto nuevo, se refiere a una estrategia en que las empresas buscan reconfigurar sus cadenas de valor, haciéndolas más cortas y también acercando estos centros de producción con los mercados finales, es decir, con los mercados de consumo.
Este término, pues más bien, o sea, se puso de moda después de los choques de oferta que se suscitaron por los cierres de las actividades económicas tras el estallido de la pandemia, en donde pues vimos que esta intermitencia en la producción, sobre todo de China, generó graves distorsiones para la producción final de bienes. De ahí, o sea, que por un lado, o sea, el ver las empresas evaluar que estaba muy concentrada la manufactura en un solo centro productivo, en este caso China, pero además, o sea, que estaba muy lejos, o sea, del centro de consumo, lo que implicaba que ante algún problema como el que se suscitó durante la pandemia, los problemas de logística, pues inclusive agravaron más, o sea, la escasez que se suscitó por estos cierres, pues vemos la intención, o sea, de las empresas generar estrategias para pues reducir básicamente este riesgo. Y vemos que para el caso de México, desde finales de los años 80, mi país, o sea, apostó en su modelo de desarrollo a la integración con las cadenas de valor de Estados Unidos. América Latina y en especial en México se identifican como la mejor alternativa para la relocalización de estas cadenas de valor de Estados Unidos, ya que la región ofrece pues esto que comento, la cercanía al mercado norteamericano y también pues mantiene costos laborales reducidos. Una ventaja adicional para México son pues las garantías establecidas en el TEMEC, que también pues ayuda a consolidar digamos que la solvencia y también pues de alguna manera el poder ayudar a desarrollar algunos sectores en Estados Unidos que pues tienen de alguna manera esta protección a la propiedad intelectual y que de acuerdo con los términos establecidos en el TEMEC podrían pues estarse cumpliendo con estos estrictos patrones a nivel mundial. Sí hemos visto que en términos de producción México ha venido aumentando. Me parece que lo que se ha hecho hasta este momento es agotar la capacidad instalada, de tal manera que desde febrero de este año México ya es el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, ya rebasó a China, y de ahí que también ya se coloca a México como el principal socio comercial de Estados Unidos a nivel mundial. Terminado el tema del nearshoring, en la actualidad dentro de lo que es Latinoamérica, México es el principal receptor de inversión extranjera y a su vez el mayor inversor en Estados Unidos. ¿Cuál crees, Iván, que son los factores clave que contribuyen a esta dinámica? Bueno, a ver, como explicábamos recién, México es uno de los socios estratégicos de Estados Unidos más importantes en la actualidad, ¿no? Entonces, esa relación casi simbiótica se da entre los dos países en el sentido de que los dos países se benefician por distintas razones, digamos, de esta relación. México, por un lado, digamos, de poder exportar y poder ser el gran proveedor en todo sentido de Estados Unidos para salvar un poquito estas cuestiones geopolíticas, y obviamente también genera una apertura de parte del mexicano a poder acceder a mucho más, digamos, a mucho más relaciones con distintos actores de la economía americana, entre ellos obviamente el real estate, que obviamente México siendo, digamos, estando o siendo parte de lo que es la fibra latinoamericana en términos de inversión, siempre hay una conexión con el real estate muy importante. Entonces me parece que en ese sentido el real estate termina siendo de alguna manera uno de los receptores de inversión por parte de inversores mexicanos. Esto lo vemos en cifras, obviamente, como vos decías. Estados Unidos, dentro de lo que son las inversiones extranjeras en real estate, México es hoy el jugador número 1, y me parece que esta tendencia se va a mantener cada vez más, o se va a ver cada vez más, porque esta relación entre los dos países va siendo cada vez más importante, ¿no? O sea, creo que primero, por ejemplo, el beneficio que está teniendo hoy en día México en términos de moneda, o sea, apreciación de moneda, hace que haya, por ejemplo, más interés aún en invertir porque les es más económico invertir. Entonces, todo ese tipo de oportunidades me parece que van, de alguna manera, hacia los dos lados, ¿no? Por un lado, el beneficio de México respecto a el poder captar toda esa ventana de oportunidades en términos de inversión extranjera, en términos de mayores exportaciones a Estados Unidos, en términos de
de apreciación de tipo de cambio y obviamente poder utilizar en esas ventanas de oportunidad para el otro lado y poder ir a consumir por un lado a Estados Unidos, a poder invertir a Estados Unidos, que siempre, independientemente de la coyuntura actual mexicana, siempre fue de alguna manera, o siempre hubo de alguna manera una demanda importante del mexicano para poder participar e invertir y poder diversificar capital en ese país. Janet, ¿qué otros factores considerás clave a la hora justamente de esta dinámica? Sí, definitivamente coincido con lo que comenta Iván. Yo agregaría justo pues esta gran integración que existe, sí, entre las dos economías, pero también me parece cultural. O sea, realmente en México pues estamos muy familiarizados con pues la cultura estadounidense. Muchos de los conciudadanos hacen vacaciones en este país. Estamos muy acostumbrados también a importar, o sea, bienes estadounidenses. Y yo creo que en esta medida, pues también esto de alguna manera facilita, o sea, el que veamos que pues esta inversión que existe en ambos lados de la frontera es muy dinámica. Además de que, como ya lo comentaba, pues realmente tenemos todas las condiciones dadas, compartimos una frontera, además, o sea, pues también tenemos un tratado comercial que pues pone las bases, sienta las bases para que la integración comercial entre ambos países sea muy dinámica y que de alguna manera también pues busca corregir tal vez algunos estándares que no se están implementando en otros países, como es con el caso de China. Para el caso de México, pues tenemos una ventaja en cuanto a los costos laborales y para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, todos los avances tecnológicos, entre muchas otras más. Ezequiel, inflación en Estados Unidos, 3,2% en julio, ¿sí? ¿Cómo vieron la reacción de los mercados a este nuevo dato que se dio? Y si prevén que habrá otra subida de tasas por parte de la Fed. Bueno, yo creo que el mercado recibió bastante bien el dato de inflación, si bien mes a mes subió ligeramente, el anualizado está tendiendo a consolidarse hacia la baja, con la inflación núcleo también estabilizándose en un nivel más bajo que en los últimos trimestres. Eso junto también con la tasa de desempleo que se sostiene también en el orden del 3% y no sube mucho más, da motivos para pensar de que se debería mesetar las tasas en el orden de lo actual. La biblioteca está más o menos dividida, que puede haber un aumento más o que puede seguir, pero de haber un aumento no debería ser más de un cuarto de punto porcentual. Ya creo que a esta altura no afecta. Lo que sí es poco probable que la bajen en un plazo relativamente corto. Yo veo más bien un escenario de prolongación de tasas en el orden del 5%, al menos por 2 o 3 quarters más. ¿Coincidís, Iván, con esa apreciación? Sí, 100%. Me parece que vamos a encontrar, digamos, un mediano plazo con tasas altas, por lo menos por una búsqueda de la Fed de apuntalar, te diría, la inflación, la tasa inflacionaria, no tanto para seguir, digamos, con una política agresiva de reducción, porque yo creo que ya está llegando al orden de lo que estaban apuntando, pero de vuelta sí con una intención de apuntalarla, sobre todo porque continúa un poco sobrecalentado el mercado laboral y esto es lo que puede generar que se note un leve incremento en los próximos años, o en los próximos meses, perdón, si no se apuntala y si no se genera esa política sostenida a lo largo del tiempo. Así que veo, por lo menos, sí, unos cuantos quarters más con tasas en estos niveles. Janet, no sé si coincidís con esta visión y te agrego a eso, ¿cuáles considerás como motores económicos clave que están colaborando para este crecimiento de Estados Unidos? Sí, me parece igual, coincido con ambas posturas. El hecho de que la inflación general esté disminuyendo, pues ya y se acerque de manera muy significativa al objetivo de la Reserva Federal del 2%, de alguna manera, pues nos hace pensar que los incrementos de la tasa de interés por parte del FOMC de la Fed están cerca y pues en todo caso pensamos que es posible que pudiéramos ver todavía
un alza más en la próxima reunión. Sin embargo, vemos que también el nivel de la tasa terminal, como lo comento, está muy próximo. Además de esto, pues vemos que los factores que han propiciado que veamos un buen dinamismo en la actividad económica para Estados Unidos tienen que ver, como lo comentaba, pues realmente con el desempeño que ha presentado el mercado laboral. Veíamos a principios de este año que ante incrementos que vimos en la tasa de interés de manera muy acelerada, en donde el año pasado vimos que en 3 ocasiones el Comité Federal de Mercado Abierto decidió incrementarla en 75 puntos base, pues los temores de que esto tuviera un impacto sobre la demanda agregada de manera acelerada, que inclusive pudo haber propiciado, o sea, de lo que tanto se habló, una posible recesión. Pues para estas alturas del año vemos que los bancos centrales han enfrentado un fenómeno muy singular dentro de este ciclo monetario alcista, y tiene que ver con la fortaleza en el mercado laboral. Como lo comentaban, la tasa de desempleo se encuentra en mínimos históricos, cerca del 3.5%, y yo creo que en buena medida pues esto se explica aún por pues la demanda contenida que se pudo haber tenido durante la pandemia, pero también por toda esa fuerza laboral que salió al mercado durante este periodo, que de alguna manera ha permitido que pues el mercado se mantenga bastante ajustado, de tal manera que también recientemente el Fondo Monetario Internacional realizó revisiones al alza para su expectativa del PIB de Estados Unidos, y ahora está esperando que la economía crezca a una tasa del 1.8% en lugar del 1.6% que proyectaba en el mes de abril. Algo, Iván, que mencionabas hace un ratito es que entre abril 2022 y mayo 2023 México se destacó como el país líder en Latinoamérica en términos de inversión en el mercado inmobiliario estadounidense. Canalizó montos por 4,2 billones de dólares, una cifra realmente impresionante. A partir de este dato, ¿qué tipo de negocios inmobiliarios fueron los preferidos por los inversionistas mexicanos en el mercado norteamericano? A ver, obviamente, primero te cuento un poco por ahí de los mercados más solicitados, que obviamente son Florida, Nueva York y Texas. Te diría que son los principales 3 mercados que captaron mayor demanda proveniente de México y sobre todo también de Latinoamérica. Y en segundo lugar, en términos de qué tipo de segmentos, yo te diría que el gran ganador, y sobre todo en un escenario post-pandemia, viene siendo el segmento residencial. Dentro de ello puede ser tanto el segmento de lo que es condominios, como también el multifamily, que es uno de los segmentos más importantes de Estados Unidos. ¿Ahí lo podés explicar un minutito qué es el multifamily? Sí, cómo no. El multifamily es uno de los segmentos más importantes del real estate americano, y básicamente consiste en edificios de renta. O sea, son edificios que tienen múltiples unidades y que están destinadas a la renta. Ese edificio es propiedad de un único dueño, que es una empresa, una institución, con el fin de hacer, digamos, un negocio de ese edificio a través de la renta, es decir, los alquileres, y la posterior apreciación del activo en el tiempo, ¿no? Y este tipo de activos tiene aproximadamente un 50% de market share en Estados Unidos, es decir, es el activo de real estate más demandado. ¿Por qué? Básicamente, primero porque es un activo que permite hedgear lo que es la inflación, o sea, las rentas se van de alguna manera indexando a lo largo del tiempo, y por otro lado tiene lo que se llama un cash flow constante y diversificado, es decir, cuando uno compra un edificio recibe constantemente el alquiler de las rentas de ese edificio y de alguna manera su cash flow está diversificado en múltiples unidades, a diferencia de cuando uno compra un condo, que es un departamento, condominio con un único inquilino en este caso, y recibe la renta de ese único inquilino, o sea que está poco diversificado de alguna manera. Volviendo un poco a lo que me preguntabas, creo que esos dos son los segmentos más fuertes y donde más demanda hubo de parte del público mexicano y latinoamericano, y principalmente en esos mercados que te comentaba. Ezequiel, ¿alguna acotación sobre justamente estas inversiones de mexicanos en Estados Unidos? Bueno, el mexicano y el latinoamericano vienen acostumbrados a invertir en ladrillo, en propiedades. Creo que es una herencia que tenemos en toda Latinoamérica, producto de nuestros antepasados inmigrantes.
Y lo bueno que hoy en esta época, gracias a toda la innovación digital, uno puede empezar a hacer inversiones cross-border, que a lo mejor hace, no digo 50, sino 10 o 15 años, hubiera sido muy difícil de hacer. Uno estaba acostumbrado a invertir en su mercado y quizás alguna persona más sofisticada podía acceder a invertir en un mercado distinto. Hoy eso está afortunadamente más al alcance de la mano. Janet, ¿cuál es tu opinión sobre los mercados preferidos por inversionistas mexicanos en Estados Unidos? Con gusto. Pues mira, me parece que hay muchos, o sea, incluyendo el real estate, como ya lo comentaban, en particular el multifamily, en donde pues vemos que realmente es un instrumento financiero que debe de considerarse por parte de los inversores, ya que pues lo ideal, o sea, es que estos tengan una cartera diversificada y en ese sentido, el hecho de que se considere integrar dentro de un portafolio al sector real, pues me parece que también disminuye de manera muy significativa el riesgo de un portafolio, ya que pues guarda en muchos casos una correlación negativa con aquellos instrumentos que tienen implícito o un riesgo mucho más elevado. De ahí, o sea que me parece que es una excelente opción que se debe considerar, además de que pues no es, digamos que un mercado desconocido para los mexicanos, ya que pues hace mucho sentido el que sepamos que el mercado estadounidense pues es un mercado que, como ya lo comentaba, muy cercano a nuestro país, pero además pues estamos hablando de que corresponde a la economía más grande del mundo y esto pues de alguna manera también permite que pues al hacer este asset allocation o buscar los destinos más seguros para poder hacer una inversión, sin duda se considere el de Estados Unidos. Hemos llegado al final de esta primera edición de Dividend Talks México. Ha sido un placer, Janet, tenerte del otro lado. Muchísimas gracias por todos tus conceptos y la información valiosa que nos has aportado, ¿eh? Encantada, me dio mucho gusto compartir comentarios con todos ustedes. Muchas gracias también Iván y Ezequiel por los aportes y obviamente nos vamos a reencontrar en la próxima. A ustedes, si quieren conocer más de Dividends, obviamente, y de sus productos de inversión, pueden entrar y visitar el sitio web www.dividends.com y descargar la app desde cualquier dispositivo. Sin más, nos vamos a encontrar en una nueva edición de Dividend Talks. Gracias por estar del otro lado.